Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hay Vida en Martes. Mi nombre es Juan Ángel Vaquerizo y voy a pasar con vosotros un rato aquí bastante agradable con unos amigos que hemos venido a hablar de algo pues que a lo mejor no pega mucho con el tema de los ciclos Hay Vida en Martes. Vamos a hablar de si hay alguien por ahí fuera. Entonces, pues quiero primero daros a todos la bienvenida, daros la bienvenida también a los que estáis viéndonos por streaming, que espero que disfrutéis también de este evento. Y quiero recordaros de qué manera podéis participar, todos los que estáis viéndonos aquí o por streaming, que sería a través de los hashtags que están ahí detrás de mí. Con el hashtag Vida Martes os podéis comunicar con nosotros a través de la red y nos podéis hacer partícipe de vuestras cuestiones. Yo me imagino, porque hemos planteado esto de una forma bastante participativa, que lo que queremos es que oíros a vosotros. Nosotros tenemos cosas que decir, pero queremos hacerlo muy brevemente. Vamos a intentar pintaros un cuadro. Ahí detrás de mí hay un cuadro ya pintado que habla de la vida en el universo. Queremos hablar de astrobiología, pero también queremos hablar de sueños. Y vamos a hacerlo con personas que nos van a acompañar, me van a acompañar a mí, y yo espero que disfrutéis de lo que nos van a contar. Cada uno de ellos nos va a dar diferentes visiones. Como os he dicho, voy a hablar de la vida en el universo, y eso ahora mismo se está estudiando. Lo estudiamos con una disciplina que se llama astrobiología. Lo que quiero compartir con vosotros sería de qué manera afrontamos el problema de buscar vida en el universo. Detrás de mí podéis empezar desde el Big Bang, arriba, a la derecha, y podéis ir moviéndoos en zigzag hacia la vida que vemos actualmente en la Tierra. ¿Cómo podemos pensar que hemos llegado aquí? ¿Cómo ha podido llegar la vida a desarrollarse en la Tierra? Bueno, pues vamos a hacer primero un par de visiones científicas y luego vamos a hacer un par de visiones de sueños. ¿De acuerdo? Para acompañarnos también en este viaje tenemos a Enrique Sacristán, que lo va a pasar todo lo que yo estoy hablando, aparte de la lengua de signos, lo va a traducir al maravilloso mundo de los dibujos. Y vais a poder disfrutar de los dibujos que hace Enrique y vais a poder ver una perspectiva pues muy curiosa de lo que vais a escuchar. ¿De acuerdo? Si estáis todos preparados, sin hacer mucho spoiler, ahí tenemos un protagonista secundario que luego vais a tener en vuestras manos. Ahí, el planeta rojo, pues bañado en luz roja. Para que lo tengáis en vuestras manos, si alguno nunca ha pensado que podría pisar el planeta rojo, por lo menos podrá ponerle la mano encima, que no está mal. Muy bien, ¿estáis preparados? ¿Sí? Bueno, pues os voy a pasar con el primer invitado. El primer ponente es astrofísico. Lo sé. Estoy pensando lo mismo que vosotros porque yo también soy astrofísico, pero bueno, no pasa nada. Se llama Javier Piqueras, trabaja en el Centro de Astrobiología, somos compañeros, y él os va a hacer un viaje que empieza donde estamos ahora, sentados, y que veis que empieza moviéndose hacia las estrellas. Entonces le voy a pasar la palabra para que nos lleve un poquito de viaje. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, a mí me toca, digamos, la parte, creo, fácil de esta pregunta que nos queremos plantear, intentar responder desde el punto de vista científico, ¿no? La parte fácil que es el ahí fuera, ¿no? Es tal vez la menos controvertida. Entonces, desde ese planteamiento científico, quería pues empezar ese viaje que decía Juan Ángel, desde lo que podemos ver con nuestros propios ojos, ¿no? Esta es una imagen que yo creo que más o menos todos estamos familiarizados con ella, no tanto los que vivimos en grandes ciudades, pero bueno, es una imagen fantástica del cielo de verano, ¿no? Con la Vía Láctea, multitud de estrellas, y es principalmente lo que podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Desde aquí, pero es el punto de partida para intentar responder qué lugares podemos encontrar ahí
que puedan ser capaces de albergar vida, ¿no? En esta imagen no se ve exactamente, pero bueno, además de estrellas y de esta nebulosidad que es la Vía Láctea, también tenemos planetas, ¿no? Todos esos son objetos que podemos observar con nuestros ojos y que de alguna manera es el punto de partida, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nuestro conocimiento del universo va de la mano de nuestras capacidades para observar y medir cosas que están más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. De hecho, hubo una gran revolución, todos lo sabéis, Galileo fue el primero que utilizó el telescopio para realizar las primeras observaciones astronómicas. Él fue el primero en darse cuenta que esta hermosa nebulosidad que atraviesa el cielo no eran sino multitud de estrellas similares como las que vemos aquí. También fue el primero en observar las lunas de Júpiter, seguro que es una imagen que habéis visto todos, y que de alguna manera inició ese viaje en el que poco a poco nos hemos ido, desde el punto de vista de la humanidad, ¿no? Nosotros mismos nos hemos ido extrayendo de esa posición privilegiada que teníamos hace unos siglos. Realmente no ha sido hasta hace mucho en el que hemos sido conscientes de lo grande que es el universo. De hecho, no fue hasta la primera mitad aproximadamente del siglo XX en el que digamos, los instrumentos, los telescopios que ya teníamos, nos permitieron darnos cuenta de que realmente esta Vía Láctea, nuestra galaxia, no era más que una de tantas otras, y de hecho hay muchas, como sabéis, y que realmente no tenía nada en particular. O sea, de nuevo, nos eliminamos ese privilegio de sentirnos un poco el centro del universo. Como os decía, el universo es muy grande. Esa idea yo creo que la tenéis, es extremadamente grande. Entonces, ¿por dónde empezamos a buscar? Si queremos, digamos, tener una idea de si realmente somos, o la vida en la Tierra es algo excepcional, es algo único. Pues podemos empezar por el sistema solar, que es lo que tenemos más cerca, es lo que conocemos, ¿no? De hecho, seguramente muchos de vosotros ya sabéis, hay evidencias o hay indicios de que probablemente tanto la Tierra, evidentemente, de hecho, si salís a la Gran Vía, creo que hay evidencias bastante claras de la existencia de vida, no sabemos muy bien si inteligente o no, pero está ahí. Sabemos que probablemente Marte y Venus tuvieron las condiciones adecuadas para en algún momento de su historia albergar vida. ¿Por qué? Porque probablemente fueron capaces de retener o de tener agua líquida, ¿no? en su superficie o por lo menos tener reservas de agua líquida. Sabemos que probablemente ahora ya no, porque sabemos que el universo es un medio muy hostil en general, o eso es lo que pensamos o pensábamos hasta hace bien poco. También sabemos que no solamente los planetas, sino algunas lunas, como puede ser Europa y Encélado, lunas de Júpiter y de Saturno, probablemente tienen un océano de agua líquida bajo una superficie de hielo y que probablemente también sean unos buenos lugares donde buscar. Por lo tanto, vemos que efectivamente hay algunas opciones, ¿no? Donde podemos encontrar ese alguien, del que nos hablará Miguel Ángel más adelante. Durante mucho tiempo este fue el paradigma, ¿no? de un sistema planetario. Y de hecho, hasta hace no mucho no habíamos tenido evidencias claras de la existencia de otros planetas orbitando otras estrellas. Había teorías desde hace bastantes años que decían, ¿por qué no? ¿Por qué no va a haber planetas? ¿Por qué no somos tan especiales, ¿no? Al final. Y de hecho, pues sí, tenemos imágenes. Estas son de las más, yo creo que son las más bonitas. En realidad las medidas o las evidencias de estos planetas no son tan chulas como estas imágenes que os muestro aquí. Aquí podéis ver algún sistema planetario, de hecho, con los planetas orbitando alrededor de una estrella. Y de hecho no fue hasta 1992 cuando se detectó el primer sistema planetario, de hecho orbitando un púlsar, ni siquiera era una estrella de tipo solar o de secuencia principal. Y fueron 3 años más tarde, en 1995, cuando se descubrió
el primer sistema planetario orbitando una secuencia una estrella de secuencia principal, como nuestro Sol. Como os digo, eso fue hace prácticamente nada y gracias a la mejora o la evolución constante de los instrumentos que hemos podido ir diseñando, hemos sido capaces de ir cada vez descubriendo un mayor número de estos sistemas. De hecho, os quería preguntar, ¿os podéis hacer una idea de cuántos planetas extrasolares se conocen en este momento? ¿Alguien que se atreva? ¿50? Sí, yo creo que exactamente. De hecho, son 3.000, lo he mirado, a día de 1 de diciembre de 2017, 3.710. En los últimos 11 días se han descubierto 6. Y de hecho, la mayor parte de esos sistemas se han descubierto en los últimos, prácticamente los últimos 8 años, gracias a un satélite que se llama Kepler y que ha revolucionado prácticamente este campo de la astrofísica. Hay diferentes métodos. Si tenéis interés, por supuesto, me podéis preguntar. Pero hemos sido capaces somos capaces de detectar o de medir los tamaños, las densidades, los periodos orbitales, las masas de estos planetas, ¿no? Y vemos que efectivamente están por doquier. Ya hemos fijado, digamos, de alguna manera dónde buscar, ¿no? Sabemos que hay planetas, hay probablemente lunas orbitando otros planetas gigantes como Júpiter, pero ¿realmente qué tenemos que buscar? ¿Es el universo un sitio donde la propia evolución nos proporcione los elementos necesarios para generar de manera espontánea o por su propia evolución una forma de vida o algo que entendamos como vida? Para eso nos tenemos que ir un poquito más lejos, bastante más lejos, ¿no? Y de hecho necesitamos irnos todo lo lejos que podamos. Como sabéis, cuando miramos el universo, cada vez que miramos más lejos, estamos mirando más atrás. Cuando miramos en la vecindad solar, vemos los planetas, vemos las estrellas de nuestra propia galaxia. Si seguimos mirando más lejos, miramos galaxias que están probablemente a muchos años luz, de manera que la luz tarda muchísimos años, millones de años en llegar hasta nosotros. Las vemos como eran hace esos millones de años. Según vamos viajando cada vez más lejos, nos retrotraemos al pasado del universo, hasta que no podemos ver más allá, hasta esa radiación cósmica de fondo que de momento nos impide ver, ¿no? lo que hay más allá. No sabemos si gracias a las ondas gravitacionales seremos capaces de traspasar ese velo. Y de hecho, tenemos modelos teóricos que están muy bien contrastados, que nos permiten entender desde esas etapas iniciales del universo, de hecho unos pocos segundos, entre aproximadamente unos 10 segundos, 20 minutos después del Big Bang, cómo se formaron los elementos. Es decir, gracias a estos modelos teóricos y a las medidas que podemos realizar actualmente, somos capaces de entender y de predecir cuáles fueron los elementos, las piezas básicas, los átomos, que se formaron ya en lo que llamamos la nucleosíntesis primordial. Es una palabra las que nos gustan a nosotros utilizar y que básicamente nos dice cuándo se formaron, ¿no? Todos los elementos. Esta es una tabla periódica que yo creo que es bastante ilustrativa de que no... este entendimiento de nuestro universo se va actualizando constantemente. Si esta misma imagen os lo hubiese puesto hace aproximadamente, no sé, un par de meses tal vez, o algo así, sería bastante diferente, de hecho. Porque no sé si veis aquí, hay todas estas casillas coloreadas de naranja, donde pone fusión de estrellas de neutrones. Es algo que antes no éramos capaces, no habíamos detectado, no sabíamos que existían. Entonces, de nuevo, conforme nuestra tecnología nos lo permite, somos capaces de tener una visión cada vez más clara, o por lo menos más clara que antes, de nuestro entendimiento del universo. Como veis, durante esa primera explosión, durante el Big Bang, únicamente se formaron los elementos más ligeros, prácticamente el 75% del hidrógeno, un 25% de helio y algunas trazas de litio. Esos fueron los constituyentes básicos en los primeros años, digamos, o cientos de miles de años después del Big Bang.
Después de esas etapas iniciales, cuando se formaron las primeras estrellas, esas primeras estrellas fueron realmente las primeras factorías de elementos, ¿no? Como veis, hay en color verde, en color amarillo, explosión de estrellas masivas, muertes de estrellas de baja masa. Es decir, las primeras estrellas fueron realmente las factorías o las fábricas de esos elementos, como por ejemplo el silicio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, elementos que realmente son claves y fundamentales para entender la vida tal y como la conocemos en la actualidad, ¿verdad? A partir de estos elementos, en los últimos años hemos sido capaces también de detectar moléculas cada vez más complejas. De hecho, pensábamos que el universo era un ambiente muy hostil y que era muy difícil que las moléculas sobreviviesen, porque realmente las moléculas, en cuanto están en un ambiente tan hostil como el universo, es decir, con mucha radiación, lo más probable es que se destruyan, se rompan, se disocien en bloques más pequeños, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto y hemos medido que efectivamente es algo más común de lo que pensábamos. Y hay moléculas extremadamente complejas, con muchos átomos, y las podemos ver, las vemos de hecho en las regiones de formación donde se forman las estrellas, en discos protoplanetarios y en regiones de formación estelar. Sabemos dónde buscar y creemos que también tenemos los elementos básicos para empezar a construir moléculas que, tal y como lo entendemos, sean precursoras de la vida, tal y como la entendemos. Y desde aquí os voy a cedo la palabra a Juan Ángel, pero esta es la visión desde el punto de vista astrofísico de dónde buscar y qué es lo que tenemos que buscar. Gracias. Gracias. Vale, tenemos un universo grande, tenemos un montón de elementos ahí y hemos empezado a preparar la receta. Entonces, tenemos los ingredientes, nos hace falta una mano experta. Como veis, Javier nos pone un poco los elementos del puzzle delante de nosotros y ahora lo que vamos a intentar es ver cómo esos elementos pueden organizarse y dar lugar a algo tan, vamos a decir, complicado como puede ser la vida. Para esa parte vamos a contar con un ecólogo microbiano, ¿vale? Que en su vida diaria trabaja con microorganismos, lo he dicho. Me ha dicho que no dijera microorganismos, pero es que se me ha escapado, lo siento. Entonces, aviso a todo el mundo que tenemos un hashtag Vida Martes para hacer preguntas. Lo mismo ya después de Javier, la cosa se puede arrancar. Tenemos a los martianos ahí aguardando para preguntarnos también. Y espero que la gente del público también se anime a preguntar. Vamos a esperar que, si me permitís, Miguel Ángel Fernández nos hable de esa parte de la vida y montamos el cuadro. Os he hablado al principio de astrobiología, hemos empezado por astro, claro, y ahora vamos a terminar por biología. ¿Os parece? Cuando terminemos ahí vamos a parar un momentito, vamos a respirar hondo, que la cosa viene un poco ahí con curvas, y seguimos. Os dejo con Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes a todos los aquí presentes. Muchas gracias por venir, muchas gracias a la gente que nos está viendo por streaming, a todas las personas que están participando por Twitter. Muchas gracias a los organizadores. Disculparme la voz, espero que me dure los 10 minutos de charla que os voy a dar. Y bueno, muchas gracias a los organizadores, como decía, de aquí del espacio Telefónica, a Juan Ángel por todo lo que ha movido, a Enrique, a los ponentes. Tengo una charla corta, entonces por eso me enrollo un poquito dando las gracias a todo el mundo. Y así alargamos un poquito más. Después de lo que ha dicho Javier, bueno, creo que os habéis hecho un poco a la idea de qué es lo necesario para que tengamos vida, ¿no?, en el universo. Sin embargo, hay una cosa que parece una pregunta muy sencilla, pero que lleva atormentando a los biólogos y yo creo a los científicos, a los filósofos incluso, durante mucho tiempo, ¿no? Es, ¿qué es la vida? ¿Sabríamos definirla? Yo personalmente no sabría dar una definición concreta de qué es la vida. Podemos hablar de que sabemos lo que es un ser vivo, sabemos lo que son los organismos vivos, pero no sabemos qué es la vida en sí, ¿no?
Y en eso estamos, intentando investigar qué es la vida. Ahí surgiría la pregunta de cuál es el origen de la vida. ¿Qué podemos identificar como la primera molécula que dio lugar a lo que somos ahora nosotros, a lo que puede ser lo que encontremos en el espacio exterior o lo que encontramos aquí a nuestro lado? Entonces, buscando esos elementos que pueden formar parte de la vida, una de las claves que han encontrado los biólogos es una molécula como la que está representada aquí, que no sé si alguno podéis identificar. Yo creo que sí. Es el ADN, muy bien, alguien lo ha dicho por ahí. Es el ADN. El ADN forma parte de un tipo muy especial de moléculas que son los ácidos nucleicos. Sonará también su primo hermano, que es el ARN, un poquito más pequeño, con una sola cadena en vez de dos. Pues esto no son otra cosa que moléculas. Moléculas son enlaces de elementos químicos entre sí, dispuestos de una manera especial, que les confieren unas propiedades distintas a las que tienen por separado. ¿Qué características puede tener el ADN para convertirlo en una molécula tan especial? Pues principalmente, y una cosa que fue lo primero que llamó la atención a todos los que lo estudiaron, es que tiene la capacidad de autorreplicarse, de intentar perpetuarse en el tiempo, por sí solo, sin nadie que le ayude. Tiene la información concreta para mantener un mecanismo, una maquinaria que le permita perpetuarse en el tiempo. Eso podría ser también un elemento clave de la vida, ¿no? La vida, siempre habréis oído aquello de la vida se abre paso, la vida intenta perpetuarse, ¿no? Pues esto es igual, intenta perpetuarse. Pero no solo eso, no solo que sea una molécula capaz de copiarse a sí misma y hacer muchas copias. No, no. No contento con eso, contiene información. A mí me gusta siempre hablar de un ejemplo, ¿no? Que es autorreplicarse, está muy bien, pero sería como hacer fotocopias de hojas en blanco, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir con fotocopias de hojas en blanco? Pues probablemente acabar con la selva amazónica, pero poco más. Entonces nos interesa que en esas hojas tengamos información. Esa información que contiene el ADN y que es lo que se va transmitiendo, con sus copias, con sus réplicas, sirve principalmente para la síntesis de otra molécula que también nos sonará muchísimo, las proteínas. Las proteínas, digamos que son los ladrillos con los que se construyen todos los edificios vivos. Y hay proteínas para todo. O sea, las proteínas nos pueden servir incluso para determinar cómo somos exteriormente. Tenemos el pelo de una manera, tenemos barba, la trompa de los elefantes, una planta puede hacer fotosíntesis y, sin embargo, un escarabajo no. Una bacteria puede resistir ciertas condiciones. He dicho bacteria, no microorganismo. Así que no cuenta. Todo esto. Y está presente, este ADN y estas proteínas están presentes en todo lo que conocemos como organismos vivos. Todo, es común a todos ellos. Lo cual ya tenemos una pista de qué puede ser la clave de la vida. Puede ser una molécula como esta y una molécula como la que generan después las proteínas. Sabiendo esto, sabemos que está presente en todos los organismos que conocemos hasta el momento y también sabemos que son diferentes entre sí, lo que os decía, ¿no? No es lo mismo que un elefante tenga trompa que una planta pueda hacer una fotosíntesis. Pues gracias a esto podemos buscar estas moléculas, proteínas, ADN, ácidos nucleicos en general, identificarlas y caracterizarlas. Y con eso podemos intentar entender qué tipo de organismo es el que tenemos. Simple vista, simple lo podemos ver y como sabemos que nos va a dar unas características propias para ese organismo, vamos a saber qué tipo de organismo tenemos. Y eso nos sirve para hacerlo aquí, en el planeta Tierra, y nos puede servir para hacerlo cuando investiguemos en el exterior. Por ejemplo, en Marte, que es el tema que nos ocupa hoy. Una prueba, os voy a hacer otra pregunta. A simple vista, ¿quién de estos dos personajes diríais que es extraterrestre? Simple vista, ¿el verde o el de color carne? El verde. La respuesta correcta es los dos. ¿No? Los dos son extraterrestres. Alguno que sepa quiénes son estos dos personajes, Elisa lo sabrá perfectamente, saben que los dos provienen de planetas externos. Uno de Namek y el otro no me acuerdo. De otro por ahí. El planeta Vegeta. Vale, perfecto. Pues esto es una prueba del engaño al que nos podemos ver sometidos. Nosotros cuando pensamos en seres extraterrestres, pensamos que van a ser muy diferentes a nosotros. Van a ser verdes. ¿Pero por qué no pueden ser similares a nosotros? ¿No? Pueden ser como Goku. Pueden tener la piel de color carne, las orejas, el pelo negro. Pueden ser muy similares. De hecho, pueden ser incluso mejores que nosotros. Aquí tenéis a Daniel. Os sonará. ¿No? Daniel, no sabemos de dónde viene, pero sabemos que de la Tierra no es.
es más rubia, tiene los ojos más azules, es más guapa, ¿no? Más que nosotros. Bueno, para gustos los colores. Sin embargo, desde pequeñitos nos han enseñado, ¿no? Ahora en esta época de Navidad conviene mucho recordarlo, que la belleza no está en el exterior, la belleza está en el interior. Daniel es otro ejemplo, ¿no? Es bondadosa, acepta a un perro abandonado y lo cuida, encima es generosa porque hace que te toque la lotería, es la leche. Esto puede pasar también con los organismos que encontremos fuera de nuestro planeta. Pero digamos que a lo mejor es difícil identificar la bondad en un organismo que encontremos en el planeta Marte, por ejemplo, ¿no? Entonces, la belleza interior puede estar también residiendo en no solo cómo somos, digamos, qué sentimientos provocamos en los demás, sino que puede ser también, ahora viene un palabra, que seamos más eficientes metabólicamente. ¿Esto qué puede querer decir? Pues bueno, para lo que nos interesa, puede querer decir que son capaces de desarrollarse en ambientes o bajo condiciones en las que nosotros seríamos incapaces de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo tenemos esta idea de qué puede ser? Pues bueno, todas las misiones espaciales, básicamente todas las que puede haber en Marte, se han dedicado a describirnos cómo es el ambiente de allí. Y lo que vemos es que el ambiente de allí es muy extremo para lo que entendemos como vida humana. Puede ser que en el planeta, por ejemplo, en Marte, hace mucho frío. Hay mucha concentración de metales pesados en el suelo. No hay agua. Puede ser que tengamos mucho calor, ¿no? No sé si estoy metiendo la gamba. En Venus hace mucho calor, ¿no? En Venus puede ser que tengamos mucho calor. Como ha dicho Javier, son los dos que parece que tuvieron vida en algún momento o vida similar a la que tenemos en el planeta Tierra. ¿Son realmente estos ambientes extremos tan diferentes a los que tenemos en nuestro planeta? Pues no tanto, no tanto. Aquí os pongo una pequeña prueba. Son dos fotos. Una pertenece a Marte y la otra pertenece al desierto de Atacama, que está en Chile, aquí en nuestro planeta Tierra. Como veis, son muy similares. ¿Cuál de las dos diríais que pertenece a Marte? ¿La de arriba o la de abajo? Entre que no os oigo y que creo que hay diversidad de opiniones. ¿La de arriba? ¿Seguro? Por aquí dicen la de abajo. La respuesta es la de arriba. Sin embargo, a simple vista, son muy similares. No sabríamos tampoco, o sea, como hemos visto aquí, no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Son muy similares no solo en aspecto, sino son muy similares en las condiciones que tienen. Por ejemplo, el desierto de Atacama os sonará por ser el lugar más seco del mundo. En Marte no tenemos agua. Entonces, el desierto de Atacama, junto con un gran número de otros ambientes terrestres, son lo que hemos dado en llamar los análogos terrestres de Marte. ¿Por qué son importantes estos? Pues porque presentan unas condiciones muy similares a las que hemos visto que presenta Marte. ¿Para qué nos puede servir? Pues nos puede servir para intentar identificar qué tipo de vida, porque aquí hay vida, aunque no lo parezca, se puede estar desarrollando en estos ambientes análogos. Y con ello, intentar extrapolarlo, explorar qué tipo de vida puede haber en otros planetas, como por ejemplo en Marte. Me gustaría que pensarais en esto, porque se pueden entender los análogos como una etapa similar, o la Tierra se puede entender como una etapa previa a lo que fue Marte en su momento. Con lo cual puede ser que en la búsqueda de la vida fuera del planeta tengamos que empezar por lo que tenemos más cerca nuestro. Muchas gracias. Ya tenemos el cuadro montado. No sé cómo estáis vosotros, pero bueno, yo he oído muchos palabras, ¿verdad? Microorganismo, uno de ellos, claramente, pero algunos más. ¿Os habéis hecho la idea del cuadro? ¿Sí? ¿Estáis pensando que puede haber vida fuera de la Tierra? ¿Estáis pensando que Marte es un lugar interesante para estudiar? Pues ese tipo de cosas son las que se plantean desde el punto de vista científico. Yo no sé cómo andáis de curiosidad, si tenéis alguna pregunta así a bote pronto ahora mismo que queráis decir. Parece que allí al fondo hay una. ¿Cómo sabemos qué elementos químicos? Te van a traer un micrófono, un momentito. Os voy a pedir una cosa, brevedad en las preguntas para que podamos hacer muchas, ¿vale? Adelante. Sí, hola. ¿Cómo sabemos qué elementos químicos fueron apareciendo en los primeros años del universo? Toma ya. Javier, ¿quieres responder?
Sí, ¿por qué no? Venga. Bueno, me levanto para que me veáis. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, podemos medir, lo primero es las abundancias que observamos ahora, ¿verdad? Y combinando medidas astrofísicas y medidas por ejemplo, en los aceleradores de partículas, somos capaces de determinar ciertas relaciones, como puede ser, por ejemplo, la tasa de desintegración de los neutrones o, bueno, la relación entre la masa del protón, neutrón, bueno, un montón de cosas muy técnicas y de las que tampoco soy experto. Y de esa manera saber, a partir de las condiciones que creemos que había en esos primeros segundos del universo, cuáles fueron los elementos que dio tiempo a formar. Antes os he dicho, he pasado muy rápido por ahí, que creemos que esa nucleosíntesis fue en torno a los primeros 10 segundos hasta los primeros 20 minutos. ¿Por qué? Porque sabemos que no se pudieron formar elementos más pesados que el litio. Entonces, de esa manera, conociendo muy bien cómo funcionan las partículas elementales y sabiendo un poco cómo vemos el universo actualmente, somos capaces de determinar en qué proporción se formaron los elementos. Muchas gracias. Como veis, la receta la tenemos que hacer con unos ingredientes, pero los ingredientes hay que comprarlos, hay que ir a buscarlos a la tienda. Entonces, en el universo, pues la producción se ha tenido que realizar en unos tiempos. Las condiciones del universo han sido las que han ido evolucionando y es las que han ido permitiendo que la química sea cada vez más enriquecida o sea más rica. La tabla periódica se fue llenando de elementos conforme el universo fue capaz de crearlos. Las estrellas son los lugares donde se han ido creando los elementos químicos, pero hay otros fenómenos que los han producido. Al final tenemos un cuadro en el cual tenemos los elementos químicos delante de nosotros, dispuestos a, como dice Miguel Ángel, crear enlaces y crear esas moléculas maravillosas que son la base de la vida. Dicho de esa manera, quizá os lanzo una pregunta para que la penséis, ¿no? Si los elementos químicos son los responsables de que haya vida y los elementos químicos están por doquier, todo el universo está lleno de materia y esta materia tiende de manera compulsiva a crear enlaces químicos cuando deja, pues entonces podemos pensar que lo mismo, si la vida es el resultado de la evolución química del universo, lo mismo en cualquier lugar donde haya opción, la vida va a tender a aparecer, si le dejan. ¿Vale? Otra forma es que sea verde o roja, pero en principio. Muy bien, bueno, pues vale. Ya tenemos una. Si os parece, vamos a seguir. Animaos si queréis, ¿eh? Recordad el hashtag #VidaMartes. Los martianos, ¿cómo están? ¿Tenéis alguna a lo mejor así que queráis lanzar rápida? ¿No? Pues esperamos. Vamos a hablar ahora, vamos a cambiar un poco el tercio, ¿vale? Hemos metido demasiados palabras y lo mismo estáis ahí saturados. Vamos a hacer una visión diferente. Mirad, Elisa McCausland es periodista, es crítica, investigadora, es experta en cultura popular. Le gusta mucho la ciencia ficción y trabaja haciendo cómics. En esos cómics aparecen muchas cosas relacionadas con lo que estamos hablando aquí. Aparece un universo especial y aparece también Marte. Entonces, ella tiene una visión de lo que puede ser el universo y de lo que puede ser la vida en un planteamiento donde yo cambio el universo a mi voluntad. Voy a hacer un cambio, voy a construir cosas a partir de ahí. Nos va a contar un poco qué visión tiene ella de esto que puede ser la vida en el universo, ¿vale? Os dejo con Elisa. Hola, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, mi perspectiva tiene que ver sobre todo con la ciencia y la ficción. He hecho un poco un repaso, bueno, por la cultura popular, de ahí que inauguremos esta vida en Marte y en Martes con David Bowie y su Life on Mars. Un poco la idea es precisamente haciendo un repaso de lo que podemos encontrar precisamente de lo que ha inspirado Marte. Marte, en la ciencia ficción del 19, de finales del 19, aquí, por así deciros, lo que sería como el que se suele decir siempre que es como el título, la obra, que ha inspirado a otros como Edgar Rice Burroughs, que bueno, que
los que conoceréis el pulp y demás, y todas sus aventuras también inspiradas por Marte, pues digamos que fue esta obra la que le inspiró en un principio. Esta obra es de finales del 19. Es curioso cómo precisamente a finales del 19 la idea de Marte que tenemos a día de hoy, a un nivel simbólico, incluso metafórico dentro de nuestra ficción, está en parte labrada, o había unas semillas interesantes en finales del 19 en esta ciencia ficción que, bueno, se suele plantear como la semilla, ¿no?, de Marte en la ciencia ficción, pero es interesantísimo como un año antes estas dos mujeres, Alice Ilgentriff y Ella Merchant, plantearon una novela de ciencia ficción también un año antes. Esta es más difícil de encontrar, ya sabemos, porque entre otras cosas lo que planteaban era en el finales de 1890 y ahora el año me lo pierdo un pelín, pero vamos, justo antes del bombazo de Wells que viene ahora, pero vamos, 2-3 años antes, planteaban una utopía feminista en la que pues todo esto estaba planteado en Marte. O sea, cuando siempre asignamos a Marte precisamente esta cosa tan generalizada y tan popular también de si los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, las feministas de finales del 19 planteaban que no, que precisamente la cosa podía... Y esto es curioso porque según se va rascando al principio, antes de otros imaginarios posteriores, pues lo vamos encontrando también, ¿no? Que resulta que había reinas, princesas, utopías feministas sitiadas en Marte, precisamente en el momento en el que, como no se sabía exactamente, no se tenía la información que luego se van a tener con las expediciones a Marte, especialmente las de los años 60, que digamos que disiparán la duda de si había o no había vida, o mejor dicho, civilizaciones. Bueno, pues hasta entonces, digamos, la ciencia ficción y la ficción en general pues también estaba bastante interesada por el tema. Esto, digamos que es el imaginario que nos llega hasta hoy. Aquí tenemos a H.G. Wells imaginando su Guerra de los Mundos, que nos ha llegado de muchísimas maneras. Esto es la Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore. Aquí tenemos a Killraven y su Guerra de los Mundos. También esto es un crossover que se suele llamar. Y tenemos a Superman, también un extraterrestre defendiendo a la Tierra de otros marcianos. Y bueno, aquí este momento espectacular de la Guerra de los Mundos de Spielberg. Quería precisamente también hablaros de, como os comentaba, de esta idea de que había princesas, reinas, diosas en Marte. Esta es Aelita, película de 1924 y 1922 de Alexis Tolstoy, pues firmó la primera obra de ciencia ficción soviética, y aquí tenemos a Aelita mirando por su telescopio desde Marte a lo que podía encontrar en la Tierra, ¿no? Y miraba, y bueno, digamos que había una serie de cuestiones bastante interesantes y políticas en la época también planteadas en esta película de ciencia ficción, que también inspiraría, entre otros, a Fritz Lang y su Metrópolis. Y aquí, bueno, tenemos a la princesa de Marte, de Garra Burros, como os decía antes. Yo no sé si estáis muy al día con el tema del pulp y demás. Esto es John Carter, la versión de Disney, que todo se ha dicho, aunque digamos haya habido una transición entre el título y lo que luego se ha vendido en un sentido de aventura heroica. Aunque no os lo creáis, hay cosas bastante interesantes, incluso a nivel de género, en las novelas de Burroughs. Las novelas de Burroughs, que por cierto, desde el principio del siglo, 1902-3, hasta principio de la Segunda Guerra Mundial, 10-11 novelas que han plagado también el imaginario relacionado precisamente con Marte y la vida y la civilización en Marte. Todo esto es lo de siempre. Antes de las expediciones Viking y compañía, entonces, pues aquí teníamos para imaginar muy fuerte. Aquí tenemos las distintas portadas, bastante reconocibles y además maravillosas, y por eso traerlas por aquí.
Y bueno, y esta era un poco una licencia. Esto es de la revisión de Disney, hubo luego cómic y no estaba nada mal, todo se ha dicho. Este cómic estaba bastante interesante. Hubo un periodo precisamente, se escribió bastante Marte como dentro de la ciencia ficción y estaba como escenario, pero es curioso porque la época, bueno, es curioso, tiene sentido, en la época de la Segunda Guerra Mundial no fue un tema especialmente tocado, básicamente porque también se produjo menos, pero también estamos hablando de una época en la que precisamente los cómics de superhéroes, bueno, es la que se conoce como la edad dorada del cómic de superhéroes por algo, y Wonder Woman, precisamente, que nació a principios de los 40, en el 41, pues precisamente aquí tenemos este momento en el que está luchando, eso sí, también muy heredero, William Moulton Marston, su creador, creador de este título junto a H.G. Peter, el dibujante, y bueno, y el conocido como el Clan Marston. La cuestión es que utilizaba, en este sentido que habíamos hablado un poco también de esta asignación de Marte y sus acólitos como aquello relacionado con la guerra, lo violento y demás. Aquí había una cuestión ya, una batalla en la que había una asignación a género y una serie de cuestiones del poder que se ha mantenido después, pero con una transmutación. Marte ya no es Marte, es Ares. A Marston le gustaba mucho el tema pulp, se pasaba bastante hacía bastante homenaje un poco dentro de su propia mitología desde el pulp, no tanto desde el rigor mitológico. Y bueno, digamos que si se ha mantenido Ares más adelante en la cabecera, ha sido más como homenaje. Ahora, como Marte, ahora dios de la guerra, ahora es Ares, en el sentido más, en el sentido griego, en la herencia griega. Y luego tenemos precisamente Bradbury y sus crónicas marcianas, que es casi como una excepción en los años 50, aunque sí se seguía escribiendo y se seguía planteando Marte como escenario, pero digamos que aquí precisamente Bradbury lo que está planteando también es esta cuestión del otro, las civilizaciones encontradas y, por así decirlo, esa posibilidad o no de encuentro, ¿no? Y por eso, precisamente por el escenario posterior a la guerra, años 50 y demás, me parecía también interesante recordarlo y traerlo. Bueno, aquí tenemos a un personaje más que interesante en el tema del imaginario popular, que es Marvin de los Toons, y el detective marciano de DC. Es curioso porque también lo habéis comentado, lo han comentado mis compañeros, esta idea también del más o el menos, ¿no? El detective marciano es como el sumo, un telépata, a la vez también mutable bueno, toda la especie, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, hay aquí precisamente una sublimación bastante interesante, ¿no? Pero bueno, esto como es un poco una ensalada pop, porque tenemos el tiempo que tenemos, voy siguiendo un poquillo rápido. Esto ya son los 80, esto es Watchmen, precisamente, en ese momento que he querido hacer un juego, porque es que me gusta especialmente este momento en el que el Doctor Manhattan está en Marte pensando si crea o no crea su propia vida, bueno, eso lo piensa después, al final. Aquí está todavía con una serie de problemas con la humanidad y pensando en crear su propia fortaleza de la soledad. Pero es curioso cómo en El Marciano de Ridley Scott tenemos un fotograma parecido, unos 25 años después, ¿no? Entonces me parecía, precisamente El Marciano de Ridley Scott, también basada en una novela de ciencia ficción de unos años anteriores de Adrian Weiss, si no recuerdo mal. Y estamos precisamente en esta idea. Después de que esa idea de proyección, de civilización más allá, lo que tenemos es la idea precisamente del desierto y de una ciencia ficción que cae, porque también caen los proyectos científicos y toda la publicidad, propaganda también, que venía precisamente asociado con todo el tema de la Guerra Fría, ¿no? y la guerra de bloques. Pero es curioso también como, bueno, este es un guiño muriano, porque al igual que estamos siempre buscando vida fuera, es muy interesante como Prometea, también de Alan Moore, lo que hace es un viaje por el árbol de la vida,
que es un viaje de autodescubrimiento. Y en una de las paradas que hacen, precisamente, hay una que es simbólicamente la yebura de la justicia y demás, que está ligada a Marte, al planeta, al sentido simbólico del planeta, al rojo, a la fuerza, y bueno, y es precisamente un cómic, un episodio de la cabecera de Prometea que se llama Vida en Marte. Y bueno, este otro guiño también era lógico después de haberme criado en los 90. Esto es Sailor Moon y ella es de todas las guerreras que están con Guerrero Luna, pues ella es la que precisamente pues ostenta el poder del planeta Marte. Homenaje Pulp. Aquí es curioso también como precisamente, y esta era la idea, de cómo en los 90 sí se recuperó todo de una manera también nostálgica, de guiño, un poco meta, un poco posmoderna, todo lo que tenía que ver con Marte, porque también se recuperaba a un nivel informativo, científico, dentro de la opinión pública, y bueno, y se jugaba precisamente con ese diálogo, ¿no? Aquí tenemos a Total Recall de Schwarzenegger y todo lo que ocurría, y todo ese camino de descubrimiento y autodescubrimiento que tenía el personaje. Y bueno, Fantasmas de Marte de Carpenter, que también es como plantearlo. Esto ya es finales de siglo, estamos hablando de que podría ser incluso un guiño millennial. Si teníamos Matrix por un lado, la cara B eran todas las películas sobre Marte que encontraremos, como Misión a Marte de Brian De Palma o Planeta Rojo, ¿no? Y para ir cerrando, esto es Homo Plus de Frederick Pohl. Todo ocurre precisamente... Ya, esta novela es de los 70, pero me hacía especial gracia contraponerla, precisamente por cómo habíamos abierto el repaso, contraponerla a A is for Alien, de Caitlin Kiernan. Es un libro donde se puede encontrar un relato que se llama Bradbury Weather, donde la humanidad se va a vivir a Marte, pero se descubre que solamente pueden vivir las mujeres y los hombres no aguantan el ecosistema, ¿no? Entonces me parecía también curioso enfrentarlo en ese sentido con Homo Plus de Frederick Pohl, porque estamos hablando precisamente de un planteamiento bastante cyborg, el que ocurre en esta novela de Pohl. Y Caitlin Kiernan hace algo, en 2005, si no recuerdo mal, muy parecido, un poco adelantándose a todas las distopías feministas que ahora están saliendo de una manera, digamos, más, en fin, más popular que en momentos, por ejemplo, 2005, 2007, 2008, que es donde empezaban a salir un poquito unas ciertas reflexiones que también tenían que ver un poco con esta idea de la época y de momentos de cambio y de reflexión a través de la ciencia ficción y de determinados espacios para plantear otras formas de hacer y de ser. Y bueno, este cierre es un poco malvado desde mi punto de vista, porque es curioso que estemos hablando de dónde puede ser la vida en otros planetas y que la ficción, tanto la indie como la mainstream, esté planteando precisamente Marte como escenario para las relaciones y más que nada para una especie de folletín amoroso que para la ciencia, que también, todo se ha dicho, también aquí en The Space Between Us, precisamente, estamos hablando de un personaje que ha nacido en una estación en Marte, no tiene que adaptarse para vivir en la Tierra, pero consigue su motivación, aunque hay una serie de negociaciones, ¿no? Y bueno, y aquí terminaba el repaso, la ensalada pop, y bueno, y seguiremos comentando y hablando. Gracias, Elisa. Muy bien, veis que la información sigue cayendo, vamos poniendo todo el cuadro, vamos poniendo diferentes elementos. Ya tenemos casi a punto la receta para que os planteéis esa cuestión de si hay vida fuera de la Tierra y en particular, que estamos aquí en un ciclo, si hay vida en Martes, ¿vale? En plural. Vamos a terminar con Leire Valiente. Es diseñadora y ella utiliza como inspiración la ciencia ficción.
hace cosas muy bonitas y hay algunos diseños en la exposición de Marte que hay en la 4ª planta que están basados en Marte. Nos va a contar cuáles son sus motivaciones y sus inspiraciones. Hola, yo no me voy a quedar sin dar gracias a todos por venir, porque la verdad que eso, siendo martes y estas horas, pues gracias a todos por hacer el esfuerzo de venir. Me siento un poco egoísta porque ahora voy a hablar de mí, mientras que los demás os han dado tanta información, pero bueno, intentaré que por lo menos sea menos, ¿vale? Esto me está rozando mucho y creo que molesta, ¿verdad? ¿Mejor así? Vale. Vale, mi colección se llama Martians Go Home. Bueno, yo me inspiro en la ciencia ficción para trabajar porque es lo que me gusta. O sea, realmente yo también, aparte de moda, estudié comunicación y visual. Me encanta el cine, me encantan los cómics, me encanta también la cultura pop como Elisa. No soy tan especialista como ella, pero también soy aficionada, ¿no? Entonces, esta es una colección que a mí me surgió y ahora vais a ver de dónde viene, porque no se quedaba solo en Marte, sino que enlaza muy bien. Le preguntaba hace un momento a Elisa, voy detrás de ti porque para mí era muy importante ir detrás de ella para que se entendiese mejor el contexto. Esto es mi biografía, que ya la encontraréis en internet, no hace falta que os la cuente. Esto es para que veáis un poco cómo se puede trabajar ropa inspirada en la ciencia ficción, ¿vale? Esto es una serie de diseños de diferentes colecciones. Voy a probar esto que ninguno lo hemos probado. ¡Qué maravilla! ¿Vale? ¡Ay, se me ha ido! Vuelve. No soy capaz de que vuelva. No sé qué he hecho. Lo he roto. No, bueno, da igual. Vale, creo que es fácil. Bueno, mi primera colección se llamaba Quimera y estaba basada en cómo el ser humano, según va creciendo, va evolucionando y va adquiriendo como partes de otros seres. Desde un modo metafórico, quiere decirse. O sea, según tú vas creciendo, vas adquiriendo, por ejemplo, incluso aunque no sean biológicamente relacionados contigo, vas adquiriendo un gesto de una amiga. Eso os ha pasado, os habéis dado cuenta que teníais un gesto diferente de un amigo, que no era un gesto vuestro y de repente por mucho contacto con esa persona habéis ido alcanzando. Entonces, yo siempre todas esas ideas que tienen un trasfondo metafórico, exteriormente siempre tienen una inspiración muy clara en la ciencia ficción. Por eso, por ejemplo, ese de arriba, que es muy Giger, el creador de los diseños de Alien, lo veis que es muy Alien, aquel de allá arriba también es una especie como de larva o de pupa. Tengo esto, por ejemplo, también de aquí, que es un poco como las venas que van por debajo del cuerpo. Este era sobre brujería, sobre la caza de brujas de McCarthy y sobre la caza de brujas real en los Estados Unidos, cuando lo de Salem y todo esto recordaréis. Entonces, por ejemplo, este vestido son volutas de humo que van envolviendo a la bruja a la que están quemando. Y esta es cuando la están quemando. ¿Veis que es un poco pájaro también? Porque aquí es el momento en el que hace el ave fénix, resurge de sus cenizas para vengarse. Vale, paso a la siguiente. Bueno, esto es curioso porque este es, no sé si habéis visto Prometheus, este es como el mural que sale en la película de Prometheus, está esculpido en cuero, ¿vale? Aquí veis, ahí arriba tengo una especie como de cyborg. Bueno, ya veis que es todo, este está inspirado en diseños de Moebius para la película de Tron, para la antigua, ¿vale? Este de aquí son placas de metal cosidas a mano en organza. Y bueno, sobre Moebius hay mucho. No me voy a poner a explicarlo todo porque sobre Moebius me inspiró un montón, Moebius era un ilustrador de ciencia ficción francés, bastante, es como un poco casi el rey de esto. Bueno, era, el pobre, murió. Vale, la misma foto que he puesto Elisa, ¿veis? Porque era interesante que fuera después de ella. Vale, ¿por qué hice esta colección sobre invasiones marcianas? Bueno, ya os ha explicado Elisa, yo aquí también quiero explicaros un poco, que es una parte que aparte yo creo que yo he hablado con ella o he leído que ha escrito ella en algún lado, o sea, tiene mucho de Elisa este trabajo mío. Cómo en esta época en la que estas películas en Estados Unidos empezaban a tener tanto difusión, era la época de la Guerra Fría, ¿no? Entonces era Marte, el planeta rojo, eran los rojos, eran los comunistas, y se le metía a la gente la idea de, pues eso, los comunistas, los malos, vienen a invadirnos. Era muy interesante el tema de cómo las mujeres
que no cuidaban bien de sus hijos, que no eran buenas mujeres, que no eran buenas madres, acababan siempre mal en estas películas, porque tenías que estar en tu casa cuidando de tus niños, de tu hogar y ese tipo de cosas. Entonces, aquí esto es sacado de la Wikipedia, pero aquí podéis ver cómo lo que han hablado también anteriormente, de cómo los extraterrestres también pueden tener nuestra misma forma o infiltrarse o meterse dentro de nuestros cuerpos, que es lo que pasaba con los comunistas, que eran como nosotros, se metían en nuestras familias, en Hollywood, y eso no podía permitirse, ¿veis? Pues esto son alienígenas, marcianos, ¿vale? Entonces, esta colección surgió en este momento. Es decir, como ahora mismo también tenemos un poco ese miedo, no solamente con Refugees Go Home, mi colección se llama Martians Go Home por algo, no solo con esto, sino con un montón de cosas que tenemos en nuestro día a día que a la gente le causan temor. Y a determinada gente le viene muy bien que nos den miedo las cosas. Entonces, esa colección surgió de esto. Aquí veis el panel de inspiración. Yo no recuerdo si Kim Basinger en Mi novia es un extraterrestre era de Marte, creo que no. Pero a mí es una película que me gusta mucho de la infancia y como llevaba el sombrero rojo que me recordaba un platillo volante, yo le quise hacer un homenaje, que ahora lo veréis súper clarísimamente. Los mutantes no son alienígenas, son mutantes. Es que a veces hago trampas, ¿vale? Lo siento, hago trampas. Hay cosas que me gustan y digo, pues lo voy a meter. ¿No está relacionado con Marte? Me da igual. Yo lo meto porque me hace mucha gracia y me gusta porque, sobre todo, ahora vais a ver, con lo que más trabajé fue con el tema de las matas, la hiedra, la hierba, llamadlo como queráis, los matojos que crecen en la guerra de los mundos. Sobre todo con lo que trabajé más fue con esa idea, ¿no? También con las formas. Entonces, me hacía mucha gracia también que los mutantes de... Es que estoy intentando acordarme del título en español de la película y soy incapaz. Elisa, ¿me puedes ayudar? ¿Te acuerdas del título en español de la película? Es que son los mutantes de Metaluna, pero es que no me acuerdo de verdad del título en español de la película. Es una película en blanco y negro, no están esos colores en la película, los monstruos son para chucharles, son monísimos, y tienen esas venitas por aquí que también entroncan mucho con él. ¿Cómo? ¿Seguro? Vale, muchas gracias. Es que Miguel sabe tantas cosas. Vale. ¿Veis? Aquí tenemos el sombrero de Kim Basinger. Este abrigo es completamente un círculo rojo. Pero luego tú lo cierras y es un abrigo, ¿vale? Este, ¿veis? Tiene todo el trabajo que os estaba contando de todo el tema de la enredadera y tal. Eso es un tejido que se llama chantilly, que es muy caro y que yo destrocé completamente porque eso formaba florecitas y formaba cosas, pero yo quería que fuera lo de la guerra de los mundos y entonces tuve que destrozarlo a mano para luego aplicarlo todo cosido a mano. Está cosido sobre un tul invisible, o sea, a la muchacha eso no se le va a abrir, no se le va a ver nada. Está todo controlado. Bueno, lo de la pistolita, yo sabía que me iba a valer para algo. Yo esto lo vi hace años, pasé por una tienda y dije, necesito tener una pistola para disparar rayos, porque tiene luces, tiene sonido, tiene de todo. Y luego me vino bien. Uy, me lo he cargado. Lo he roto. No funciona. Ya se ha pasado varios. Vale. Este es otro de los vestidos. Bueno, este y este son los dos que podéis ver en la exposición, ¿vale? Como veis, este también tiene todo el tema del trabajo, que además es el primero que sale en la portada. Estos vestidos están hechos enteros a mano. Además, normalmente yo tengo mis modistas, pero estos dos los he hecho yo enteros de cabo a rabo. Estos los he hecho yo enteros modelando el tejido a mano. De hecho, no son rosas. O sea, el tejido este que veis aquí encima, como no había el tono que yo quería, pues dije, ¿cómo hacíamos de pequeños y cómo hacen los artistas? Claro, para conseguir un color cuando no lo tienen de forma natural, mezclan dos. Entonces, esto es vais a aprender de tejidos y todo. Chifón de seda se llama. Es un chifón de seda, uno rojo y uno beige. Y entonces así saqué el rosa, para que fuera del mismo color de la falda. Y estos son otros dos de los ejemplos de los vestidos de esa colección. Yo siempre trato de imaginarme cosas
que no haya visto antes. O sea, intento siempre como trabajar con formas que no sean lo que llevamos normalmente. Bueno, eso también forma parte de mis colecciones, también hago ropa normal. Lo que pasa que a mí lo que realmente me interesa es crear esculturas y trabajar sobre temáticas que a mí me emocionan. O sea, me gusta trabajar con la ciencia ficción porque me gusta como consumidora, y cada vez que hago una colección inspirada en una de estas temáticas me documento, y al documentarme es la parte que más disfruto. No solo porque me encanta aprender, que me encanta, sino porque además en ese momento es el momento de creación pura, en el que estoy viendo esos matojos rojos, y es en momentos en que me lo estoy imaginando cómo lo voy a poner en el cuerpo y cómo voy a intentar representar esa forma de ese monstruo hecho en realidad. Entonces, eso es lo que más disfruto. ¿Veis? Aquí veis en los estampados el tema de la enredadera. No se aprecia muy bien, y aquí a lo mejor se aprecia un poco más, pero todos los trípodes, o sea, esto que por aquí son todo trípodes de la Guerra de los Mundos. Lo que pasa que, lo que hacemos es hacer elementos por separado en acuarela. Estos son acuarelas. Se hace un elemento por separado en acuarela, y luego en el ordenador se crean espejados y se crean multiplicaciones que luego se espejan. Es decir, parten solo de 4 elementos, o en este caso incluso 3. Aquí teníamos los trípodes, la enredadera y la mano del cartel que ha salido aquí al principio, de los marcianos. Esa mano de ahí. ¿Vale? Todo esto dibujado en acuarela, luego se multiplica, y entonces con ello hacemos diferentes estampados, como ese y estos. Bueno, había más. Ahí el trípode se ve casi que más claro. Os voy a enseñar otro ejemplo también para que veáis lo de los monstruos. Pasa que no tengo aquí la referencia, pero, por ejemplo, no, está en la anterior. Vale, ese de allí, esa colección está inspirada en monstruos marinos y también haciendo trampa en la criatura de la Laguna Negra. Haciendo trampa porque no es marino, porque es de una laguna, ¿no? Y entonces, si os fijáis, lo que le crece por aquí es como esto que son negros que se comen, que no me acuerdo cómo se llaman, que crecen en las rocas. Percebes, gracias. Entonces la idea es eso, que fueran como que le está creciendo cosas marinas por encima. Y lo del lado, bueno, esto habría que verlo con la comparación del lado, pero literalmente os puedo enseñar un monstruo marino, y es literalmente un monstruo marino. Esto que estáis viendo aquí, en el lateral, son las branquias, ¿vale? Son las branquias del monstruo marino. Y este de aquí, este se llama Architeutis, que es el nombre de un calamar gigante, y este es un calamar, nos enfocamos aquí, y este está inspirado en un monstruo marino. Los calamares no tienen esa forma, todos lo sabemos, pero da igual, esto es ciencia ficción y es creación. Entonces nos da igual. Ah, y este de aquí, que me lo copió Chanel, lo digo ya, que lo sepáis. Este que me lo copió Chanel, este estaba inspirado en Prometheus, no sé si os acordáis, a ver, si no lo habéis visto, luego lo buscáis en casa. Pero en Prometheus, al final de la película, cuando sale el primer proto-alien, que es el Deacon, hay un momento en el que abre la boquita y grita, y tiene una forma así como de media luna. Pues, para que veáis cómo funciona mi cabeza, me imaginé 2 Deacons, uno en cada manga. Y es esto, con la boquita abierta. O sea, hay cosas que son muy literales. Esto es muy literal, luego lo de las venas igual. Entonces, es eso, a veces hago cosas más inspiradas y otras veces son súper literales. Y luego, estos de aquí, estos son inspirados, es la primera vez que hago una cosa más alejada de la ciencia ficción, que son la mitología maya. Pero como era el inframundo, y para mí la mitología es también bastante ciencia ficción, pues por eso también hice trampas. Hago muchas trampas, ya lo veis. Y con esta imagen tan bonita, pues ya voy a terminar con mis marcianas. Gracias. Gracias. Bueno, ya tenemos el cuadro completo. Voy a pedir a los 4 amigos que se suban aquí a hablar conmigo. Mientras vamos a aprovechar, porque Enrique
Sacristán lleva todo el rato haciendo dibujos, unos dibujos preciosos de todo lo que hemos ido hablando. Yo no sé cómo lo hace, pero consigue explicar de una forma tan simple un montón de cosas que podemos ir... Chicos, sentaos, por favor. Es capaz de que entendamos lo que hemos estado hablando, aunque nos podamos perder. Y bueno, como veis, pues hemos dicho un montón de cosas. Ahora vamos a... hemos hecho 2 bandos. Estamos descompensados. Bueno, voy a coger Marte. Estáis hablando de Marte y nadie le ha echado mano. No me lo puedo creer. Mirad qué bien le sienta Marte al aire, por ejemplo. Bueno, Marte es el motivo por el que estamos aquí sentados. Marte es el motivo por el que podemos aprender un montón de cosas acerca de cómo es el universo, de cómo puede ser la vida en ese universo, de cómo podemos colocar en él elementos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y de cómo podemos colocar nuestra creatividad. Y como veis, todo lo tenemos siempre orbitando alrededor de este planeta. ¿Qué habrá hecho este planeta para merecerse tanta atención? Bueno, pues todavía seguimos preguntándonoslo. Hablando de preguntas, los martianos, ¿tenéis alguna por ahí? Fernando, ¿empieza camino? Fernando, venga. Pues de todas las cosas interesantes de las que habéis hablado, que son todas, hubo un momento en el que hablasteis algo de los métodos de detección de planetas, por ahí va, y me gustaría, si puede ser, que nos contaseis un poco más sobre eso. Me alegra que hagas esa pregunta, porque precisamente tenemos unos cuantos planetas por ahí. Método de detección de planetas. Javier, ¿qué te parece? ¿Nos lo repartimos o...? Sí. ¿Con cuál empiezo? Lo repartimos entre los 5. Vale, empiezo por el fácil, que es, por ejemplo, el de tránsitos, que es con el que se están, de hecho, detectando la mayoría de los que conocemos ahora, ¿no? Y es básicamente debido a los cambios de la intensidad que medimos de la estrella, pues como un eclipse, ¿no? Básicamente tú estás observando la estrella y ves cambios de brillo debido a que los planetas pasan por delante de la línea de visión. Ese es uno de ellos. Otro. El más... Me sé uno. ¿Cuál, Elisa? Porque leí Big Contact en su momento. O sea, escuchando. Escuchando. Es un truco también, porque en la película Contact la científica escucha, pero los radiotelescopios están viendo. Lo que captan es luz, lo que pasa es que ella lo traduce a sonido. Hay además un científico que es ciego, con lo cual ese todavía más fácil, tiene que traducir a sonido para ser capaz de las señales que son luz, traducirlas. Pero desde luego tiene que ser a través de la luz que nos llega. Cuando se produce el eclipse está muy fácil, porque tapamos la estrella y sabemos que algo lo está tapando. Las que ha puesto Javier son mucho más claras, porque ha puesto imágenes directas de planetas. Habéis visto el de Fomalhaut y habéis visto el otro. Son sistemas planetarios que vemos el planeta. Y luego tenemos otras que son un poco más difíciles. Pero bueno, es el de velocidad radial. Velocidad radial. No habría... Lo mencionamos, pero es simplemente el sistema bambolea. Cuando tú estás viendo un sistema planetario, pues tú ves un sistema en dinámico. Y entonces la rotación se produce no alrededor de la estrella, sino alrededor del centro de masas del sistema, que no suele coincidir exactamente con la estrella. Y entonces eso hace que todo el sistema gire alrededor de ese punto. La estrella hace un bamboleo y los planetas hacen otro. Entonces nosotros lo que vemos es ese bamboleo de la luz que nos llega. Y a través de eso deducimos que hay planetas. Es un método indirecto, se llama, porque no ves el planeta, ¿no, Javier? Y la última es molona, es por lente gravitacional. Pero ese es más difícil. Necesitas que se produzca el paso del planeta en un momento muy determinado para que se produzca una amplificación de la luz de la estrella y del planeta. Cuando la estrella y el planeta pasan por una línea de visión en la cual una masa muy grande
amplifica porque se produce una distorsión en el espacio-tiempo y hace un efecto de lente, lo que ves es una amplificación de la luz de la estrella en un momento dado y también del planeta. Es un poco... Ahí están todos, ¿no? Bueno, hay algunos más, pero son un poco mezcla, pero esos son los básicos. Sí. Cómo descubrimos los planetas es difícil. Luego, cómo los estudiamos es más. Aquí os hemos puesto un sistema que a lo mejor conocéis. ¿Lo conocéis este sistema? TRAPPIST-1. Es un sistema donde hemos descubierto 7 tierras, 7 planetas como la Tierra. Y veis que 3 de ellas, las D, E, F, el artista los dibuja condenadamente parecidas a la Tierra. Y eso es porque están en una zona que llamamos zona de habitabilidad. El descubrimiento de planetas nos está dando pie a que hagamos un montón de estudios que tienen que ver con las condiciones del planeta. El estudio de Marte es un estudio que nos puede permitir conocer un planeta que tenemos cerca y que puede tener condiciones pasadas parecidas a las de la Tierra actual y Tierra pasada. Estos planetas son mucho más difíciles de estudiar y todo lo que aprendemos de estudios de Marte nos pueden permitir estudiar planetas como esos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Camino, ¿te lanzas? Cuando habló Miguel Ángel, hablaste de que la vida se abre paso e intenta perpetuarse. Y me gustaría saber cómo está ahora la búsqueda de la vida en Marte. ¿Cómo va esa carrera? Bueno, pues va retrasada para lo que nos gustaría a todos, claro. Ahora mismo en los próximos proyectos, me parece que, no sé si era en ExoMars, has dicho, en Marte 2020, ¿no? Ya se va a mandar una sonda de detección de moléculas biológicas, por decirlo así. Hay una serie de moléculas que, bueno, que únicamente pueden haber sido formadas por un organismo vivo. Entonces, digamos que esa es la fase en la que nos encontramos, mandar algo que sea capaz de detectar este tipo de moléculas. En realidad, nos queda mucho para aprender todavía dentro de la Tierra, ¿no? Por eso que os hablaba de los análogos y todo esto, para saber exactamente dónde y cómo es lo que tenemos que buscar allí. Tenemos una ligera idea, ¿no? Por ejemplo, en el Centro de Astrobiología estamos trabajando en un sistema de detección de moléculas de vida basada en anticuerpos. Simplemente es un sistema en el que tenemos una colección de anticuerpos que reconocen unas moléculas orgánicas. Y claro, tenemos una colección. Como colección que es una cosa cerrada, finita. Entonces estamos intentando mejorar esta colección para aumentar la capacidad o la posibilidad de detectar algo que a nosotros nos parezca más raro, pero que pueda estar allí. Entonces digamos que bueno, seguimos explorando lo que tenemos cerquita para intentar encontrar lo que tenemos más lejos. Por ahora no se ha descubierto vida en Marte. Que se vaya a descubrir más adelante no te lo puedo decir. Probablemente, yo soy optimista, yo creo que sí. Porque sí que es verdad que se ha centrado el estudio en zonas muy concretas de la superficie o zonas a poca profundidad. Pero bueno, normalmente eso nos pasa a cualquiera de nosotros. Cuando no estamos cómodos en un sitio buscamos resguardo. Una zona en la que no hemos estudiado nada de Marte puede ser dentro de una cueva. Ahí podemos tener unos organismos que estén... No os imaginéis unos organismos como los de la Guerra de los Mundos ni nada de esto, sino, y ahora lo voy a decir, microorganismos probablemente. Microorganismos están más diseñados para resistir, por decirlo así. Son más fácilmente... pueden resistir más fácilmente unas condiciones como las que puede haber allí. Entonces, bueno, a lo mejor ampliando el horizonte de sitios en los que estamos buscando podemos encontrar algo. ¿Puedo preguntar yo? Sí, claro. ¿Y no te planteas la posibilidad, a ver si estoy diciendo una borrada, pero de que haya algo un poquito más que un microorganismo, un pequeño microinsectito? Podría ser, sí, claro, ¿por qué no? O sea, por poder haber, puede haber. Lo que pasa es que, bueno, una cosa que no he dicho es que cuando comentaba las moléculas, los ácidos nucleicos, es digamos, el elemento básico de la vida, reconocer la vida. Entonces, un microorganismo, podríamos decir que son antepasados de todos los restos de seres que hay en la Tierra, un microorganismo que hubo en algún momento. Entonces, digamos que un insecto tal y como lo conocemos ahora sería más complicado, porque un microorganismo es capaz de generar dentro de sí mismo un ambiente, aparte de encontrarse protegido por lo que sea, en el que por cosas físicas de, digamos, fluidos y todo esto, es más fácil mantener un funcionamiento. Un insecto, tal y como lo conocemos aquí, simplemente para hacer circular el fluido, la sangre, la hemolinfa que tienen los insectos, ya lo va a tener complicado,
porque allí precisamente pues no hay tanta presión como podemos tener aquí, entonces es muy difícil que genere él mismo unas condiciones que permita que ese líquido pueda circular. Y no puede ser que en vez de funcionar con sangre, funcione con... Sí, claro. Claro. Yo ya estoy flipando, me estoy inventando cosas. No, eso es una de las teorías, claro. Lo que pasa es que, bueno, el razonamiento básico es intentar encontrar algo más similar a lo nuestro, ¿no? Ya. Sería más sencillo intentar encontrar algo que es más parecido a lo nuestro que encontrar algo que sea muy diferente. Porque es que a lo mejor lo encontramos y no lo identificamos. Que eso también es otra. Es tenerlo delante y no saberlo ver. Apolo 18, acuérdate de esto. Es una película que le he recomendado hoy. Pues, yo creo también que la Tierra como ha dicho muy bien Miguel Ángel, la Tierra, el primer sitio para buscar vida fuera de la Tierra es en la propia Tierra. El hecho de que en la Tierra tengamos todos los elementos de la tabla periódica a disposición para crear estructuras, de alguna forma te plantea la cuestión de, ¿está todo ahí? ¿Ha tenido opción de combinarse? ¿Ha tenido miles de millones de años para hacerlo? Parece que solamente ha encontrado una vía para llevar adelante la vida, ¿no? Que es la vida CHOMS, digamos. Entonces, CHOMS no es una palabra clave que utilizamos los científicos. Es una regla mnemotécnica para recordar que la vida solamente utiliza 6 elementos de la tabla periódica: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. No utiliza a los otros, pero están ahí. ¿Por qué no ha utilizado el manganeso, que es mi elemento químico favorito? No lo sabemos. Eso sale en la peli de Evolution. No lo sabemos. Es el manganeso lo que El usa, ¿no? manganeso. El manganeso. En ¿Por qué no lo Evolution es utiliza? eso. Pues no lo utiliza. Entonces, pero si está ahí, ya, pero pues lo mismo no ha habido opción. Entonces, un poco planteamiento divertido, porque los científicos tienen que atacar esas preguntas, pero claro, al hacerlo con la hipótesis científica es complicado. Pero es curioso, lo que tú habías planteado es muy curioso porque la ciencia ficción última, precisamente planteando la posibilidad de vida en otros planetas, como la película Life, por ejemplo, o directamente Ridley Scott en su deriva romántica, es bastante, digamos que está apuntando precisamente a lo que tú has comentado, al hecho de que incluso lo tengamos ahí, o no lo reconozcamos, o lo reconozcamos verdaderamente como el abismo, por así decirlo. Y bueno, ahí es un tema. Ahí lo dejamos. Leire, Twitter nos manda una pregunta para ti. Mira, nos preguntan lo siguiente. Nos dice: ¿cómo surgió esa combinación entre moda y ciencia ficción? ¿Hubo un detonante? ¿Qué te llevó a ello? ¿Y cómo empezaste? Uy, muy buena pregunta. Yo estudié comunicación audiovisual antes de moda porque yo quería realmente ser directora de cine. No sé qué hago aquí. Cosas que deriva de la vida. Y mientras estaba estudiando moda, yo tuve un profesor que era arquitecto que nos intentó explicar lo de ponerle un concepto a las colecciones. Para mí la ropa era ropa, la ropa no tenía concepto, o sea, nadie tiene ningún interés en saber qué hay detrás de eso, ¿no? Y este profesor nos obligó a hacer eso. Y yo como rebeldía, aunque yo era muy buena estudiante, pero mi rebeldía era hacer un trabajo bien hecho pero contestatario. Entonces yo por rebeldía dije, pues me voy a basar en algo desagradable. Y me voy a basar, teníamos que trabajar con el cuerpo humano, ¿vale? La base es el cuerpo humano. Y entonces yo elegí el cerebro y los zombies. Y entonces hice una especie... Buena combinación. Y entonces elegí el cerebro y una reina una reina come zombies, algo, o sea, comedora de cerebros, algo así era, y la pieza era como una especie como de jaula cerebro, bueno, una cosa loquísima. Y entonces, claro, haciendo esa investigación de ese tema que a mí me gustaba, pues empecé a darme cuenta que me encantaba hacerlo. Y entonces dije, pues no va a estar tan mal esto. Y entonces luego yo, ya años y todo después, me he encontrado con este profesor que me llevo muy bien con él y siempre se lo digo en plan, lo que me hiciste, o sea, soy quien soy gracias a él que él me dijo, trabaja sobre algo, y claro, yo hablaba con él y decía, es que a mí esto me parecía absurdo, y me decía, trabaja sobre algo que te fascine, algo que te guste. Entonces, claro, ya empiezas a investigar y a encontrar, pues si esto es lo que me gusta, esto es lo que me fascina, pues voy a trabajar sobre esto y voy a darle ese sentido a mis colecciones. Entonces, surgió de eso, de que es algo que me gusta y que me forzaron a ello, me hicieron ver la luz. Bonito. Bueno, teníamos una imagen puesta antes, os he puesto una imagen de otros mundos en una diapositiva
que quiero que veáis ahora. Estos son lugares donde hemos colocado naves espaciales que han sido capaces de hacer esa foto. La de la izquierda del todo, evidentemente no la ha hecho una nave espacial, la ha hecho alguien que tenía mucha suerte porque estaba en el mar, lógicamente. El resto, pues también han tenido mucha suerte porque han sido capaces de colocarse con seguridad y tomar esas imágenes. Vale, ¿veis los colores? Parecen falsos, pero son los colores de las cámaras. ¿Veis cómo va cambiando de vuestra izquierda a vuestra derecha, no? Tenemos el azul de la Tierra, tenemos ese color amarillento de Venus, que hemos estado en Venus, los rusos han colocado naves ahí. Marte y Titán parecen parecidos, pero bueno, son muy diferentes. Y luego tenemos asteroides, y la Luna y 2 asteroides. Bueno, uno es un asteroide, serían como un asteroide y un cometa. Como veis, son lugares donde en teoría podemos plantear la búsqueda de vida. Son lugares inhóspitos y muy curiosos, ¿no? Son lugares inhóspitos para nosotros, pero no son inhóspitos para la vida. La vida es un fenómeno colonizador y como tal está diseñado para adaptarse a los diferentes ambientes. Lo hace en la Tierra, los estudia Miguel Ángel, por ejemplo, y evidentemente se pueden estudiar en cualquier lugar y podemos intentar ver la posibilidad de que puedan existir lugares ahí. Seguro que a Elisa y a Leire les seducen, les sugieren ideas, situaciones, opciones, y seguro que a los científicos esa poesía o esa creatividad sigue estando ahí, porque para hacer investigación también no penséis que es una cuestión de pura rutina, sino que hay que hacer mucha creatividad. Hay que ser creativo cuando uno hace ciencia, porque no me digáis que no es creativo ir a un lugar como Venus e intentar estudiarlo. Por ejemplo, ¿no? Os voy a poner otra imagen. Vamos a viajar a Marte. Simplemente para que veáis cosas sobre Marte. Como estamos hablando de Marte, quiero que veáis a Marte en una imagen en falso color. ¿Notáis algo raro en el falso color de Marte? ¿Notáis que tiene una parte más azulada, que es hundida, y una parte más amarillenta, que es más elevada? La parte elevada, amarillenta, está llena de cráteres, y la parte azulada, más hundida, no tiene prácticamente cráteres. Eso nos habla del pasado de Marte. Podemos asociarlo a un fondo oceánico, ¿no? ¿A ti qué te sugiere, Leire? Eso, un océano. Un océano, ¿verdad? Eso nos habla de Marte, de cómo pudo ser su pasado tan parecido a la Tierra porque tenía agua líquida. Y ese es el punto donde Marte es tan importante para los estudios de astrobiología y donde Marte es ese lugar donde los sueños los tenemos tan a mano que no podemos dejar de ponerlos ahí. La imagen que habéis visto antes, que ha puesto Miguel Ángel, Twin Peaks, una imagen tomada con una de las naves que está arriba en la exposición, con Pathfinder. Esta imagen es, para mí, sobrecogedora, porque es otro planeta y se parece tanto a la Tierra que parece imposible no pensar que pueda haber vida ahí, ¿no? ¿No os parece? Cuando estamos en Marte, cuando ponemos naves espaciales en Marte, lo que vemos nos está diciendo a gritos que es interesante de ser estudiado. ¿Vale? ¿Estas tienen el color tocado? Todas tienen el color tocado, porque todas las imágenes son falsas, hasta las que hacemos con los móviles. Porque recolectamos fotones, luego los transformamos en corriente y les damos un color. Pero se parecen mucho al color verdadero, ¿vale? No voy a mentiros, ¿para qué? Pero se parece mucho a la realidad. Marte tiene el color de esta esfera, más o menos. Tiene tonalidades más oscuras o más claras, pero en principio es así. Y veis que está diciendo a gritos que se parece mucho a la Tierra. Cambia un poco el cielo, porque el ambiente es distinto. ¿De acuerdo? Mirad, tenemos una pregunta por Twitter. Mirad ese atardecer en Marte. ¿Os llama la atención que sea azul el cielo en vez de rojizo en los atardeceres? Es porque es otro planeta, ¿no? Perdonad que me ría, porque es que nos han dicho que tenemos pregunta cultureta a los científicos. Entonces, ¿cuáles son vuestras representaciones favoritas de Marte o de los marcianos? Esta pregunta es con trampa, porque somos muy frikis. Y ponen una imagen de Marvin, que es uno de los iconos, ¿no?, del marciano malote. Venga, lanzaos. Empieza.
Hombre, yo la verdad es que la representación de un planeta del planeta como tal no la tendría muy clara. No, del marciano. ¿Del marciano? Del marciano. Hombre, a mí me gusta mucho el de Mars Attacks, de toda la vida. Sí, sí, por esa maldad que tiene interna, ¿no? O sea, vamos ahí, estamos tocando las narices, destruyendo su planeta, dejándolo lleno de robots que se quedan sin pilas, pues ahora voy y os mato. Bien. Bien. Cada uno por su lado. A mí siempre me ha gustado mucho la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Sí, sí, yo creo que esa es la que tendría ahí en mi imaginario personal. Elisa, ¿a ti? ¿Dónde lo pondrías? No estoy segura, la verdad. Voy a un pasapalabra para pensar, porque estaba dándole vuelta y no te creas que lo tengo tan claro. ¿Y tú, Leire? Yo no sé si mi favorito, pero también estoy trabajando sobre Mars Attacks. O sea que en breve me salió sin querer, la verdad. De repente me di cuenta, dije, pues si esto... Es que a veces, como lo tienes metido aquí detrás, no, a veces sales solo y luego, viendo terminado, tú te has querido basar una cosa y lo ves terminado y dices, pues es otra cosa. De hecho, lo de la colección de Martians Go Home fue porque una becaria mía vio un boceto y dijo, pues si parece lo de la Guerra de los Mundos. Y yo dije, vamos a por ello. Y, o sea, que estoy trabajando ahora sobre Mars Attacks, pero sí es divertido, la verdad es que es uno de los marcianos más divertidos que hay. Sí. Aunque también me gustan los malos, ¿eh? Que se comen gente y esas cosas. Sí. ¿No me escaqueo? Por favor. A mí es que, pues, yo tengo una mezcla, tendría que hacer una mezcla, ¿no? El de la Guerra de los Mundos es insuperable, porque es insuperable. Pero a mí me gusta la parte clásica de ese imaginario que pones ahí, pero me resulta divertido el color verde, el hombrecillo verde. Pones los brazos, piernas, tentáculos, pero verde. No soy capaz de explicar por qué lo ponen verde, pero como el verde es mi color favorito, pues es lo que... Si tengo que decir uno en particular... Eso es una cosa curiosa, el planeta rojo, pero luego los marcianos verdes. Son de esas cuestiones que siempre se van heredando y demás. A mí, por ejemplo, el detective marciano siempre me ha gustado mucho, pero creo que me quedaría con Aelita, sí. Aelita. Sí. Muy bien. La princesa marciana, princesa de Marte. Un poco revolucionaria. Pelín, entonces está bien. Bueno, tengo otra que os voy a decir ahora mismo. Cuando decís que no sabríamos identificar vida con forma distinta a la de la Tierra, me planteo entonces, ¿habría una definición de vida más amplia? ¿Podríamos intentar buscar un concepto abstracto de vida? Vaya pregunta, ¿eh? Por ejemplo, si tenemos que pedir a alguien que defina la vida, pero que la defina desde una perspectiva libre, ¿cómo la definiríamos? Lanzo la pregunta para los cuatro. Yo me excluyo. Yo me excluyo también porque, como he dicho, nomás empezar mi charla he dicho, yo no sé qué es la vida. Sé lo que son los seres vivos, pero no puedo definir la vida. Entonces, es que es muy complicado, claro. ¿Qué es la vida? Mójate. Claro, es un ciclo, ¿no? A nosotros siempre nos han enseñado los seres vivos, ¿qué características tienen? Pues que nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Vale, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Nosotros eso sabemos unas pautas, pero ¿por qué no puede haber otra pauta diferente que haga lo mismo, ¿no? O que haga una cosa diferente, sin embargo también lo podemos identificar como que está vivo. Bajo mi punto de vista yo creo que no hay ninguna definición lo suficientemente amplia como para definirla. Sí. Por ejemplo, una cuestión, no sé si muchos de aquí sabéis cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus. No sé si vosotros, lanzo la pregunta primero. Uno necesita del otro. Uno necesita de un huésped. Claro, ¿cuál? El virus necesita un huésped. Eso es, muy bien. Claro, entonces, un virus es un organismo vivo. Si no tiene un huésped, no puede desarrollarse. Es una pregunta que yo creo que merece la pena pensar en ello. A mí me estalla la cabeza pensándolo porque, claro, es vivo cuando tiene un huésped, pero cuando no tiene un huésped, ¿puede que esté vivo? Pues no lo sabemos, sí. ¿Por qué no? Lo que pasa es que está parado, está inerte. Y no puedes solucionar la cuestión diciendo que del estudio de los virus lo que menos importa es definir si está o no vivo, sino saber cómo funciona. Podría ser. Por ejemplo. Sí, claro. Pero entonces, ¿lo definiríamos como dentro de la vida o fuera? Claro, se suele decir que son organismos acelulares, ¿no? Las células siempre nos han enseñado que es el componente mínimo de la vida. Un organismo unicelular es el organismo más simple que puede vivir.
Sin embargo, un virus se considera un organismo acelular. No tiene toda la maquinaria que tiene una célula, por eso necesita de otra célula para reproducirse y perpetuarse. ¿Un organismo acelular es un organismo vivo? Pues no lo sé. La verdad. Bueno, chicos, la vida. ¿Cómo la definiríais? ¿O qué os dice como fenómeno? Esto es complejo. Es bastante complejo, incluso ya podríamos llegar a la, para Enrique, a la filosofía. Si le pedimos a Enrique que nos dibuje qué es la vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene la respuesta dentro, ¿verdad? ¿O tiene una respuesta? Es que es tan complicado. No lo pueden definir ellos y cómo lo vamos a definir nosotros desde el mundo de la imaginación. Es que... Creo que precisamente. Precisamente. Sí, sí. Está ahí un poco el tema. Hay que salir un poco, ¿no? De... Creo que además para eso también está el tema precisamente de la imaginación y la ficción, ¿no? Para crear esas metáforas que nos permitan ir un poco más allá. Yo es que he pensado lo del ciclo, pero también a lo mejor lo que estabais diciendo, que el ciclo a lo mejor no tiene que ser el clásico que conocemos, que a lo mejor hay otra forma de vida que no conocemos y que funciona de otro modo. Entonces a lo mejor simplemente es algo que puede morir. Está vivo si puede morir. Ya está. Bueno, como veis, ¿hay vida en Martes? Pues hay vida en Martes, claramente. Hay vida en Martes. ¿Hay vida más allá de la Tierra? Pues nada lo impide. Quizá no llegamos nunca a saberlo, simplemente porque no tengamos la opción de recibir la información. Pero las condiciones están ahí y están abiertas, ¿no? La pregunta ¿qué es la vida? Es algo que va a estar siempre abierto y que los científicos y todos los que se preguntan alguna vez por ello tratan de responderlo desde todas las perspectivas. La cuestión de la ficción siempre ayuda. Los mecanismos de la creatividad son mecanismos que permiten que el pensamiento avance y que el conocimiento también. Entonces está siempre ahí subyaciendo. Solamente el afán de conocimiento o esa curiosidad es lo que nos motiva a seguir adelante. Y con lo cual, en este caso, saber si hay vida es uno de los retos más importantes que tiene el ser humano, ¿no? Saber si hay más por ahí, aunque no sean iguales, aunque sean verdes. ¿Hay alguna pregunta en el público? ¿Alguien que quiera preguntar? Vamos a ir terminando. Si tenéis esta pregunta, alguna más si tenéis, y yo creo que vamos a ir cerrando. Hola. Un momentito, ¿va a preguntar ella? ¿Funciona así? Hola, Leire, soy Mar. ¿Qué tal? Hola. Yo estudié con ella y la asignatura era metodología, ¿no? Sí. Exacto. La de Nacho. La de Nacho. No, a ver, mi duda es, yo estuve viendo la exposición justo el domingo y tenía una cuestión que va unida a otra, es qué es lo que le empuja al ser humano a estar mirando hacia otros planetas, ¿no? Porque realmente la vida que tiene cerca, pues en muchas ocasiones no la cuida. Entonces me llama la atención la paradoja esa de cómo puede ser que se esté planteando buscar vida en otro planeta si habiendo aquí no se hace un cuidado óptimo ni se le cuida, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y la otra es ya más pragmática y me llama la atención las inversiones tan grandes que se hacen en todos estos temas cuando, por suerte o desgracia, el mundo funciona, hago esta inversión y el retorno es en este momento. Entonces me llama la atención la paradoja de que en cosas así pues se hace una inversión brutal y el retorno, desde luego, inmediato, ni corto ni medio y a lo mejor largo plazo, ¿sabes? Entonces son estas dos cuestiones que me llaman la atención. Una esa, pues que qué curioso es que el ser humano mire y qué es lo que le hace mirar, pero que ha sido desde la historia de la humanidad así, no es una cuestión actual, sino siempre ha sido así, ¿no? Le intenta reflejar las estrellas y lo que hay fuera, teniendo la vida aquí, ¿sabes? Esa es Entonces, a ver qué opináis vosotros que estáis más curtidos en esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece. Porque son preguntas que tienen vida. Y no tenemos mucho tiempo ya. Vamos a hacer una cosa. Os voy a dejar, si alguien quiere responder a alguna de ellas, que lo hagáis, breve, pero esto luego hay que seguirlo. Esto luego hay que terminarlo y completarlo. Pero si alguien le quiere responder, rápido. No me digas que es una pregunta crematística. Sí. Venga, ¿quién se anima? Yo sobre eso siempre respondo lo mismo, ¿no? A mí me preguntaban muchas veces, joder, ¿y para qué estudias biología? ¿Eso para qué sirve?
Bueno, pues perfecto. Entonces te habrán hecho esa pregunta muchas veces, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta decir eso de que el conocimiento es un fin en sí mismo. Necesitamos saber, el ser humano es curioso, ¿no? Entonces necesita saber. ¿Qué precio tiene saber? Pues no sabría yo calcularlo. Pero sin embargo, conocer todo lo posible, yo me encantaría saber todo lo posible que exista en el mundo, en el universo, pero no puedo. Entonces, conocer todo eso nos puede llevar a encontrar soluciones a problemas que sí que, como tú dices, pueda tener una aplicación inmediata en este momento. ¿Perdona? No te oigo. Ese es el enfoque que tiene el fondo de inversión cuando pone la pasta. No lo sé, porque nunca he tratado con un fondo de inversión. Entonces, no sabría decirte. Que tienes cercanía a la gente que invierte, supongo, ¿no? Supongo algo más que una persona ajena a ese negocio. No tanta, porque de hecho muchas veces tú cuando pides un proyecto para investigar, te parece que está perfecto y llega y te dice, no te damos dinero. Entonces te quedas igual. Dices, pues ¿cuál es lo que prima si yo he preparado un proyecto que es estupendo? ¿No? Entonces no sabría decirte, pero sí que es verdad que el conocimiento de todo lo que podamos probablemente nos lleve a solucionar algunos problemas. Un fondo de inversión puede estar buscando una rentabilidad económica, pero puede haber gente altruista, ¿no? Nosotros cuando tenemos una idea de un médico, pensamos que un médico lo que quiere es salvar vidas. ¿Y qué necesita para salvar vidas? Pues conocer todo lo posible sobre las enfermedades, por ejemplo. No sé si te he contestado más o menos a eso. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos una pregunta ahí, pero lo hacemos luego, nos levantamos y hablamos. Que os queremos agradecer. Enrique ha estado ahí dibujando. Mirad los dibujos tan preciosos que ha ido haciendo. Fijaos que es un tema abierto y es un tema que se puede tratar desde muchas perspectivas. Lo que me gustaría terminar diciendo para que os llevéis a casa es que esto no ha terminado y que desde luego no está en vías de terminar. Que las preguntas que podamos responder en Marte cuando lleguemos a Marte y podamos obtener esas respuestas que buscamos van a crear preguntas nuevas. Y que esas respuestas y esas nuevas preguntas pueden ser todavía más interesantes y pueden echar por tierra todo lo que sepamos. La vida que podemos encontrar en Marte puede ser tan diferente a la de la Tierra que nos haga replantearnos de nuevo qué es la vida. Al final es un ciclo y lo único que hacemos es simplemente preguntarnos ¿qué hacemos aquí? Mirar para arriba es una forma de ponerte en perspectiva y ver que en el sitio tan grande donde estamos, pues intentar ver qué hacemos aquí, y es una pregunta que nos vamos a seguir haciendo siempre. Os agradecemos que hayáis estado aquí, a los martianos por sus preguntas, al público por las suyas, a vosotros por vuestra asistencia, y esperamos que esto siga hacia adelante. Muchísimas gracias por estar aquí.